Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Hola, buenas tardes, soy el doctor John Tapia, yo soy neurólogo, tengo una subespecialidad en trastornos de movimiento y este año me ha correspondido ser coordinador general del área de neurología del Congreso y soy también coordinador del grupo de trastornos del movimiento. Por esa razón, es muy importante la entrevista que en este momento voy a hacer al doctor Rafael Aranguis, que también es neurólogo, porque hay un detalle importante y te quisiera preguntar, Rafa, bueno, además de ser neurólogo, eres músico. Sí, gracias John por la invitación. La verdad que agradezco el espacio para poder hablar de este tema. Efectivamente yo soy músico, terminé el ciclo de 8 años básico de piano en el Conservatorio de Viña y además después seguí en clases y aprendí bandoneón. Por lo tanto esta condición de distonía del músico es algo que también me ayuda al diagnóstico y a la terapia desde la perspectiva de que más o menos conozco el tema de la ejecución musical y cuáles son los movimientos normales, esperables o no. Oye, Rafa, me gustaría que explicaras un poco, para las personas que van a escuchar esto, primero definir distonía y después la distonía del músico, que es una distonía especial, particular, ¿no es cierto? Una distonía un poco fuera de las distonías clásicas. Sí, está un poco fuera porque si bien la distonía se define como la co-contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas de un segmento corporal, en el caso de las distonías ocupacionales, dentro de las cuales la más importante probablemente es la del músico, tiene una característica especial que se desencadenan solamente frente a una tarea específica, que son tareas que requieren alta destreza motora, tareas repetitivas, en el caso de los músicos de alta velocidad, y no se desencadenan en otras actividades de la vida diaria, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, puede ocurrir que un pianista con distonía también tenga algún par de síntomas mientras usa el teclado del computador, pero en general la característica es que son generadas y desencadenadas por su actividad laboral. Ahora pensando en eso, en la experiencia de lo que tú has observado, ¿hay algún tipo de instrumento musical que se asocie más o músicos que tengan destreza con algún instrumento musical que más frecuencia tengan distonía? Sí, hay algunos instrumentos que efectivamente generan más distonía. En general, los instrumentos que se ocupan más como solistas, porque los solistas tienen más requerimientos de destreza que los músicos acompañantes de la orquesta. Entonces esto se ve frecuentemente en guitarristas y pianistas. En el caso de los instrumentos de cuerda es más frecuente en la medida en que el instrumento de cuerda es más pequeño. Es mucho más frecuente en violín que en contrabajo, porque el tener constreñido o el trabajar en campos espaciales muy reducidos se cree que aumenta la posibilidad de tener distonía. Entonces, entre violín, guitarra y piano, en el caso de la distonía a la mano, se llevan el 60-70% de la distonía. Y en el caso de la distonía de la embocadura, que es la distonía que se genera alrededor de los labios, cuando uno toca instrumentos de viento, los bronces son los más distonigénicos, si se quiere decir de alguna manera, porque la fuerza que hay que hacer para tener un sello ocular y poder tocar, un sello del orbicular y poder tocar, es mucho mayor. Por lo tanto, trompeta, corno son mucho más de riesgo que flauta, clarinete u otros. ¿Influye el tiempo que el músico ha estado ejerciendo, digamos, su ejercicio de formar parte de una orquesta y ha estado tocando piano por una cantidad de años? ¿Influye el tiempo que ha estado haciendo la tarea o Sí. es independiente? Sí, influye en dos sentidos. La cantidad de horas que el músico entrena es un factor de riesgo para distonía. Por eso también le da más a los solistas que entrenan muchas horas. En ese sentido es un factor de riesgo el entrenamiento prolongado. Sin embargo, por otro lado, también la cantidad de años que tú llevas tocando con distonía también es un factor pronóstico. Si tú consultas cuando llevas 10 años con distonía y seguiste tocando, es mucho más difícil recuperarte que si consultas cuando los síntomas empiezan. Entonces, en ese sentido, el tiempo corre desde esas dos variables. Si pudiéramos explicar de una forma más gráfica, me encantaría que describieras qué le pasa al pianista que tiene distonía, qué le pasa
a alguien que toca trompeta, ¿no es cierto? Y tiene una distonía. ¿Qué le pasa a un violinista que tiene una distonía en términos gráficos, corporalmente hablando, ¿no? Mira, esa pregunta es súper buena en el sentido de que los músicos nunca llegan con el diagnóstico. Oiga, doctor, vengo por una distonía. Bueno, ahora con Google puede ser que alguno lo intuya, pero en general no. Y lo que ellos describen, lo describen en términos musicales, o en términos de ejecución. Entonces lo que te van a decir es que siento enlentecimiento de los dedos, siento los dedos torpes, he perdido destreza y siento rigidez. Esos son los 3 motivos de consulta más frecuentes. De tal manera que los músicos se quejan en esos términos cuando van a consultar contigo. Ahora, en cuanto a lo que uno puede ver, hay que mencionar que los dedos más afectados en pianistas, en guitarristas en general, son los dedos medio y el dedo anular. Y en general en flexión se produce este movimiento involuntario cuando están tocando. Y en segundo lugar, estos mismos 2 dedos, pero en extensión. Después le sigue el meñique. Ahora, hay que mencionar una cosa. En general, la distonía, cuando va apareciendo, primero no se ve. El músico primero la siente una torpeza, siente un enlentecimiento. Después la distonía se escucha, es decir, la siente la rigidez, siente la torpeza, pero además empieza a equivocarse. Y finalmente, en tercera instancia, la distonía se ve. Y el músico ya puede ver que su dedo se flexiona. Y eso es bien importante porque la recuperación, cuando uno hace reentrenamiento, es exactamente al revés. Cuando el paciente se va mejorando, primero la distonía deja de verse, pero el músico se sigue equivocando al tocar. Cuando va mejorando más, desaparecen los errores musicales, pero durante mucho tiempo el músico sigue sintiendo la rigidez, hasta varios años de tratamiento. O a veces permanece con ese último síntoma. ¿Duele? ¿Produce dolor? Pensando que la distonía clásica o un criterio diagnóstico es presencia de dolor, ¿no? y postura. Bueno, aquí estaríamos hablando de posturas distónicas, sin duda, Sí. pero ¿hay dolor? En los estudios descriptivos y retrospectivos, al menos del 5% de los músicos describe dolor. Ahora, cuando el dolor, las pocas veces que está presente en la distonía, estoy hablando de dolor, no de rigidez, que sí está muy frecuente. Ahora, cuando está presente el dolor, suele ser porque hay una lesión desencadenante de la distonía, una lesión crónica, que eso es muy habitual, una tendinitis, una neuropatía periférica, cubital es la más frecuente, una lesión, un esguince, y que eso en segunda instancia pudo haber facilitado la aparición de la distonía. En ese sentido, a veces hay dolor al inicio de los síntomas, pero la distonía en sí, el dolor como motivo de consulta es muy, muy infrecuente. Rafael, y en ese sentido, en tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la comorbilidad más frecuente, si es que la hubiera, no sé, en el pianista, por decirlo? Y probablemente las comorbilidades psiquiátricas son las más frecuentes y también son un factor de riesgo. Se han evaluado en escalas de ansiedad y perfeccionismo a los músicos antes de que les dé distonía, porque muchas veces Eso sería algo premórbido, diría. Sí, porque en muchos conservatorios, en Alemania, por ejemplo, te pasan encuestas para ver tu nivel de ansiedad antes que empieces a dedicarte profesionalmente al estudio de música. Y ellos han dado cuenta, Jabuch y Altenmüller tienen una publicación donde de más de 144 músicos, que aquellos músicos que desarrollaron distonía eran mucho más ansiosos y perfeccionistas antes de desarrollar la distonía que los músicos sanos. Por lo tanto, la ansiedad suele ser más una comorbilidad causante o de riesgo que una consecuencia de la distonía. De hecho, los niveles de ansiedad no aumentan mucho en estos músicos después de la distonía. Lo otro son las comorbilidades musculoesqueléticas, las lesiones de nervio periférico, que también son coexistentes, pero también son de diagnóstico diferencial. Otra cosa que uno tiene que preguntar habitualmente es la presencia de otros trastornos del movimiento en el músico o en los familiares. Por ejemplo, los músicos con distonía de la embocadura, un 10% tiene también distonía del escribiente. O 20%, 30% tienen un familiar con una alteración extrapiramidal. Frecuentemente pueden ser otros tipos de distonía, Tourette, temblor esencial, etc. Entonces, uno podría plantearse con estas características premórbidas y la presencia, por lo que tú comentas, de, por ejemplo, una distonía que también es muy específica del escribiente, por lo que tú describes, familiares. O sea, uno podría inferir que también hay factores genéticos en la
Sí, en la presentación. sí, por ese mismo motivo que tú estás mencionando, si bien no hay genes autosómicos dominantes o recesivos que den cuenta de esto, sí hay polimorfismos de nucleótido único que se ha visto que se asocian a un poquito mayor de riesgo de distonía. Y lo otro que se ha visto también que apoya la variable genética es que todos los músicos con distonía suelen tener una pobre resolución espacial y temporal de los sonidos de los estímulos táctiles. Es decir, necesitan más tiempo para darse cuenta que un estímulo táctil repetitivo, integrarlo como estímulo separado. Tienen una pobre resolución espacial. Se ha visto que esta disminución de la resolución temporal y espacial de los sonidos y los estímulos táctiles también está presente en familiares de primer grado. Es algo muy frecuente. Y se cree que es una condición de riesgo premórbida antes de que aparezca la distonía. Y en los familiares que tienen esto, ¿hay una progresión y pueden llegar a tener una distonía? Que la mayoría de los familiares de primer grado de los músicos en que se ha estudiado esto que yo te comento no eran músicos. Pero sí se ve que tienen mucho más riesgo de tener otras distonías, Tourette o calambre del escribiente comparado con la población general. Ok, habría algo, habría ahí un link, ¿no es cierto? Sí, ahora esto que yo te mencionaba de la discriminación táctil disminuida y en tiempo disminuida en los familiares de primer grado, en esos estudios se usaron familiares de primer grado que no tenían síntomas fueron excluidos los que tenían calambre del escribiente, etcétera. Entonces es bien limpio en ese sentido de ese tipo de publicaciones. Y en este sentido, Rafa, ¿hay alguna relación con la corteza somatosensorial? Sí. ¿Pasa algo allí también? Sí, ¿O no pensaría que... Sí. De hecho, bueno, hay varios estudios que muestran en estudios en que se mapea S1 que existe una superposición de la representación de los dedos, que es normal que aumenten los pianistas, pero no que se sobreponga. Por lo tanto, eso genera, en segunda instancia, alteraciones de la integración sensorio-motora, y en última instancia lo que se termina produciendo es una dificultad para lograr focalizar la actividad motora. O sea, hay estudios, por ejemplo, que hizo Abruzzese, que es un autor que tú conoces personalmente, por lo que recuerdo, y él mostró, por ejemplo, que los estímulos táctiles aumentan la posibilidad de un potencial evocado motor, de las latencias de los potenciales evocados motores en el músculo estimulado, pero inhiben la de los músculos circundantes. Ese mecanismo de focalización está alterado en los músicos distónicos, entonces tú estimulas un dedo y en vez de inhibirse los dedos circundantes, se facilita los potenciales evocados motores. Por lo tanto, hay también un grado de hiperexcitabilidad. Y eso se cree que está relacionado con esto que tú me preguntabas de la corteza. Ahora, yo recuerdo que tú debes conocerlo muy bien, un estudio que fue como muy interesante hace muchos años que lo hicieron con simios, ¿no es cierto? Sí. En donde sacaban pellet utilizando, ¿no es cierto?, el dedo, y ahí se logró demostrar que había una distorsión de la representación de la corteza somatosensorial. Sí, ese fue un estudio que fue publicado, si no me equivoco, en el 98, 99, donde a distintos primates se les hizo un modelo de movimientos repetitivos hasta que después de varias horas de hacerlo al día se generaba una actividad de distonía y se alteraba la representación cortical de los dedos. Ahora, yo no sé si un experimento así lo aprobaría hoy en día un comité de ética, pero por lo menos es probable que no, claro. probable que no. Pero en ese tiempo sí se alcanzó a hacer y mostró eso. Y fue, bueno, es uno de los estudios desde los cuales parte la premisa de que la alteración de la representación digital en S1 subyace a la distonía del músico y a otras distonías ocupacionales. Ahora entremos en materia de rehabilitación. Desde este punto de vista, cuando tú haces la evaluación de este músico que consulta porque le pasa algo raro en la mano y no puede tocar, y como tú dices, bueno, ahora con Google se tiene más información y que seguramente con inteligencia artificial mucho más. Cuando te consulta, ¿cómo tú haces la aproximación o cómo tú te planteas frente a él? Porque igual es una condición rara, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es tu planteamiento? Primero, descartar que no haya una lesión neurológica, musculoesquelética, que esté determinando eso.
A veces, por ejemplo, simplemente perder una pieza dental puede generarte distonía de la embocadura y ahí lo que hay que hacer es primero ir al dentista, al odontólogo, mejorar lo que te cambió tu input sensorial y eventualmente podrías mejorar con eso. Si tú descartas todo lo musculoesquelético y lo neurológico, no distonía focal, digamos, lesiones vasculares, lesiones del nervio periférico, entonces ahí abordas realmente la terapia. Y lo que en general nosotros hacemos es un abordaje multidisciplinario, donde en ocasiones utilizamos toxina botulínica cada vez menos, y donde lo que principalmente usamos son distintos tipos de reentrenamiento sensitivo, reentrenamiento sensorio-motor y también lo que más usamos probablemente el reentrenamiento pedagógico, que en el fondo es irse aproximando desde umbrales que no generen distonía al movimiento de ejecución musical normal. Para esto usamos a veces espejo para que el músico tenga un feedback visual y poder regular la distonía. Tocamos en staccato, que es como tocar saltado, para cambiar el input sensorial y que no se desencadene la distonía. Bajamos, usando metrónomo, la velocidad, porque la velocidad es lejos el desencadenante musical más generador de distonía. Y también hablamos con el profesor para evitar algunos repertorios que claramente son más generadores de distonía que otros. Por ejemplo, Mozart o Haydn, que son autores relativamente fáciles dentro del repertorio musical, son autores tremendamente difíciles para los músicos con distonía. Por el contrario, los románticos, que suelen ser más difíciles para el repertorio musical, son menos generadores de distonías por el tipo de movimiento que hacen, que son, por ejemplo, los más riesgosos de generar distonía son los trinos, son movimientos rápidos entre dos dedos, arpegios o movimientos alternantes en las manos, que son muy comunes en Mozart, en Clementi, en Haydn. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con los profesores es recomendarle repertorio de acuerdo a la distonía que el músico tiene. Perdóname, Rafa, tomando esa idea de los profesores, ¿existiría una posibilidad de hacer profilaxis entonces? Sí, claro, sí. ¿Y cómo se haría una profilaxis? En Latinoamérica hay de varias maneras, hay muchas cosas que no se hacen. Por ejemplo, introducir en las escuelas de música algunas técnicas que logren evitar el desarrollo de distonía, incluyendo calibrar bien los instrumentos. Yo creo que un piano mal calibrado genera mucho más distonía que cualquier otro factor de riesgo. Quizás estoy exagerando un poco, pero de verdad que aquí se nota mucho y eso es una variable que en las publicaciones de Barcelona, Alemania, no la tienen nunca en cuenta porque probablemente tienen los instrumentos mejor calibrados. Escoger el repertorio en forma apropiada, tener ensayos que contemplen un tiempo de descanso, evitar sobreexigirse en las horas de ensayo, hidratarse bien y también escoger apropiadamente el repertorio de acuerdo al año en que tú estás estudiando, no tirarte con repertorios que a veces ocurren de 10 años de entrenamiento cuando recién estás en quinto o sexto año. Eso lamentablemente hay algunos profesores que lo hacen y terminan generando no solamente distonía, sino que también ansiedad y lesiones musculoesqueléticas. Entonces yo te diría que más o menos esas son como las variables que uno podría manejar, además de recomendaciones posturales generales, en el piano, el nivel al cual está la silla, la postura que tú tienes, usar las partes proximales del cuerpo al tocar. Los músicos con distonía suelen tratar de controlar el movimiento en forma muy distal. No son músicos que se muevan, que toquen cuando tocan escalas, que vayan al vaivén de la música. Usan poco los segmentos proximales del cuerpo. Entonces, eso ayudaría a la prevención. A la prevención, pero también al tratamiento. O sea, se me ocurre dentro como conversábamos de comorbilidad, ¿con qué frecuencias ves alteraciones en salud mental? Yo diría que están, si uno considera dentro de esas la ansiedad y los rasgos obsesivos y el perfeccionismo, creo que, a mí me ha tocado tratar alrededor de 21 o 22 músicos, creo que en uno no habían rasgos ansiosos muy marcados. Incluso por sobre la media de los músicos que ya son exigentes y son bastante ansiosos y tienen rasgos un poco obsesivos de personalidad que les juegan a favor, ese nivel está mucho más aumentado en el 95% de los músicos. Por lo tanto, yo te diría que desde el punto de vista ansioso, perfeccionismo, bien rasgos obsesivos, es algo transversal y es parte también de la terapia. O sea, ¿y la depresión?
Yo diría que menos, o sea, está descrito menos como factor de riesgo de ansiedad y ahí sí podríamos hablar que se asocia más como consecuencia que como causa, porque el duelo laboral que se produce, Sí, pensaba algo más transitorio o reactivo definitivo, entonces. te, se asocia mucho a síntomas depresivos y ahí sí te dificulta la rehabilitación. Pensando en lo que me comentabas, que evidentemente refieres que hay estrategias, en tu experiencia y en experiencia internacional que debes conocer, ¿qué porcentaje de músicos logran revertir su distonía y logran retomar su actividad laboral o quizá recreativa, ya si ya no están haciéndolo profesionalmente? La verdad es que depende de muchos factores. El principal yo te diría es cuánto tiempo el músico lleve tocando con distonía, la edad que tenga, el tratarse de una edad mayor es mayor factor de riesgo o mayor factor de peor pronóstico. Pero la verdad es que depende un poco de lo que uno llame recuperación. Si con recuperación uno está hablando de un solista que va a retomar la actividad de solista tal cual como era antes de generar distonía, yo te diría que menos del 50% logra retomar la actividad solista. Si con recuperación tú te refieres a que el músico sigue dedicándose a la música, por ejemplo, pasar de ser solista a no necesariamente solista, sino que tener un repertorio mixto también como acompañante, probablemente más del 70-75%. Perfecto. O sea, es posible una reinserción, pero hay que cambiar las condiciones, en definitiva, de exigencia, ¿no es cierto? Porque al no ser Sí, solista... no siempre, muchos logran retomar su actividad laboral. Hay un estudio muy interesante que publicó Laurent Boulet respecto a mejoría, a la percepción subjetiva de mejoría de los músicos, incluidos 54 pianistas. Y llamaba la atención porque 50 decían que habían mejorado respecto a cuando estaban con distonía con el enfoque multidisciplinario, que es la aplicación de varias técnicas como las que hablamos acá. Dos, el 5% encontraba que estaban peor que al inicio de la terapia, pero había un 7-8% que incluso decían que tocaban mejor que al estar sanos, antes de la distonía. Por lo tanto, Perdóname, ¿y eso cómo se explicaría? ¿O es una percepción? estas son escalas subjetivas. En esos mismos músicos, cuando eran evaluados por neurólogos, la mejoría objetiva de los síntomas era alrededor del 60%, no era como los percibían ellos, que era alrededor del 85%. Pero al final lo que importa es la ejecución musical, y en eso la escala subjetiva de mejoría del músico es mucho más importante para nosotros que ver o no ver el movimiento histórico o poder identificarlo con la tomografía. Pensando que esto va a ser escuchado por colegas nuestros neurólogos, casi como intentando hacer un menú simple, ¿tú qué recomendarías a un colega neurólogo que considere si un músico le consulta y le dice que le está pasando algo en la mano, por Como para el decirlo? diagnóstico diferencial. Sí, como un colega que no es experto en trastornos de movimiento, pero consulta a un músico con él porque le pasa algo en la mano, Sí, simplemente. esa pregunta está súper buena porque en general el diagnóstico diferencial es difícil. Lo primero que tiene que fijarse es que el movimiento se desencadene específicamente cuando está tocando. Ok. O por lo menos preferentemente. Segundo, que sea un movimiento estereotipado. La distonía tiende a parecerse entre una tocata y otra, o sea, no debiese variar mucho. Tercero, cuando está presente el dolor como motivo de consulta, uno tiene que sospechar que hay una condición asociada, que no es solamente distonía. La distonía del músico no suele doler. Cuarto, que el músico relate que empeora con la técnica. Cuando uno comete errores o tiene una mala técnica y comete errores por eso, los músicos tienden a ensayar más y si no tienen distonía del músico tendrían que mejorar. En este caso, tienden a empeorar. Lo otro es que suelen responder a trucos sensitivos y eso es muy típico de la distonía del músico. O sea, es habitual que si el músico llega con un scotch pegado en la mano, con un elástico en el dedo y dice que eso le mejora en la ejecución musical, eso es una bandera roja de distonía del músico tremenda. Eso se llama truco sensitivo y es muy específico de esta condición. Es muy difícil que otra cosa lo produzca. Bueno, que en todo caso el truco sensitivo está presente también en la distonía cervical o en la Sí. distonía, ¿no es cierto? Sí, pero acá en general el truco sensitivo te funciona cuando tú estás
específicamente cuando tú estás tocando. O sea, no tiene otra finalidad. Y lo otro es, yo te diría que es también la presencia de movimientos compensatorios. Por ejemplo, si tú tienes una flexión del dedo medio, puedes tener también una extensión del índice que no es una distonía, sino que es un movimiento para contrarrestar Como la algo flexión del dedo compensatorio. medio. Ese movimiento compensatorio, que puede verse así, flexión del medio, extensión del índice, es súper importante porque si tú le inyectas toxina botulínica a un movimiento compensatorio, la distonía empeora inmediatamente. Entonces es importante tenerla diferenciada. Yo te diría que esas 5 o 6 variables te apuntan a que es una distonía y no otra condición que se le parezca. Actualmente tú estás funcionando con qué personal de la salud, además tú, por supuesto. Depende del tipo de historia. Yo trabajo con una kinesióloga que ya tiene harta experiencia en distonía del músico. Eso es la columna vertebral del equipo, a veces también con un terapeuta ocupacional, y cuando la distonía es de la embocadura, incluimos también una fonoaudióloga. Y idealmente también se recomienda tener un músico en el equipo. En este caso, yo hago la función de músico en el tema del reentrenamiento pedagógico. Así que en ese sentido estamos cubiertos, pero cuando me toca un instrumento de viento, ahí necesito apoyo de un fonoaudiólogo y también revisar la técnica de ese instrumento porque es algo ahí que no tengo tanta experiencia. Rafa, y en términos prácticos para los colegas que van a escuchar y encuentran estos elementos que tú explicaste de forma tan clara, ¿cómo lo derivan? ¿O a dónde lo derivan contigo? ¿Cuál sería el mecanismo práctico, diríamos? La verdad es que yo atiendo en este momento, atiendo en un hospital público, pero más dedicado a trastornos cognitivos, así que ahí me es difícil verlo. Estoy actualmente atendiendo en la clínica alemana de Santiago, en Vitacura y en Plaza Egaña, y ocasionalmente trabajo también con el equipo de CETRAM en el manejo específico de esta patología. O sea, ¿te encuentras en esos lugares? Sí, en esos 3 lugares. Sí, pues es importante porque los colegas que escuchen eso capaz que les queda clara la idea, pero bueno, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Bueno, estamos cerrando esta entrevista. Rafa, te quiero agradecer y te quisiera pedir como unas palabras finales pensando... a mí me motiva mucho académicamente sentir que a los congresos vienen colegas de provincia que a veces no tienen, ¿no es cierto?, acceso a lo que nos pasa en Santiago. Entonces, yo te pediría que vieras como una recomendación justamente a los colegas, bueno, y también a los de Santiago que van a escuchar esto, ¿no? ¿Qué recomendación práctica les daría frente a una distonía que es muy particular y que no es masiva, ¿no? Bueno, que pongan atención a lo que tú me preguntaste respecto a cómo hacer el diagnóstico diferencial. La distonía del músico suele diferenciarse de otras condiciones por estas 5 cosas que yo te mencioné. Entonces, tener muy en cuenta ese algoritmo diagnóstico, eso los va a ayudar mucho. Y en caso que no tengan disponibilidad de una terapia de reentrenamiento, también se puede hacer muchas cosas en forma online, en forma virtual. Por lo tanto, a mí me ha tocado a veces atender pacientes pianistas de fuera de Chile y no se logra exactamente lo mismo que en forma presencial, pero se puede avanzar, sobre todo teniendo en cuenta la conversación con los profesores de los estudiantes en forma virtual. Entonces, no necesariamente si tú vives en Punta Arenas vas a tener que viajar una vez a la semana a Santiago, quizás 2 o 3 veces, dejar el programa de tratamiento establecido y después el monitoreo y control de eso puede ser virtual perfectamente. De acuerdo. Rafa, muchísimas gracias por el a ti, tiempo, John. Gracias por tu amplísimo conocimiento musical y en particular sobre la distonía del músico que requiere un tratamiento de rehabilitación y un enfoque muy, muy particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsim. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsim.cl.